¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios que están formados por el oxígeno con carga -2 y otro elemento que puede ser un metal o un no metal. Dependiendo de si es uno o el otro, es que vamos a tener los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Primero, vamos a ver los óxidos básicos, que se forman. Los básicos se forman entre el oxígeno, que está con carga -2, y un metal. El metal puede ser cualquiera. Por ejemplo, si es el sodio, que su carga es +1, entonces, ¿se acuerdan que los números de oxidación se ponen cruzados? Por ejemplo, este 2 viene acá abajo y el 1 acá. Entonces me queda así el compuesto. Este compuesto se llama óxido de sodio. Es un óxido básico. Otro ejemplo, pongámosle el óxido que se forma con el hierro. ¿Qué pasa en el caso del hierro? El hierro tiene dos números de oxidación posible. El 2+, que es el ferroso, y el 3+, que es el férrico. Entonces, si se combina con el oxígeno, este va a ser el óxido ferroso. Queda así. Como tiene los dos 2+ y 2-, no se pone 2 y 2 acá abajo. Este es el óxido ferroso. En cambio, con el 3+ es el óxido férrico. Y este sí queda. Viene este 2 acá abajo y este 3 acá abajo. Entonces me queda así. Este es el óxido férrico y este es ferroso. ¿Por qué le puse oso ico? Para diferenciar. En cambio, los óxidos que están formados por metales como el sodio, el aluminio, el potasio, como tienen un número de oxidación solo posible, entonces no hace falta aclarar porque no hay dos variantes. Es aluminio y punto. El aluminio es con 3+. Bueno, estos son todos óxidos básicos o también se los puede llamar óxidos metálicos. Este tipo de óxidos, si yo les agrego agua, van a formar los hidróxidos. Y la unión entre el metal y el oxígeno es una unión del tipo iónica. Iónica es una unión en la cual una especie le cede electrones a la otra. Porque la diferencia de electronegatividad entre ambas especies es grande, entonces hay directamente una especie le cede a la otra. Bueno, el otro tipo de óxidos que también mencioné hace un rato son los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman entre un no metal y el oxígeno. ¿Está bien? Con carga -2. Y me va a quedar así. Me va a quedar de esta manera. Por ejemplo, con carbono. Este se llama dióxido de carbono. Ya lo conocemos. Si fuese con un solo oxígeno, es monóxido de carbono. Estos son óxidos ácidos. Estos óxidos, si yo le agrego agua, van a formar oxoácidos. Otro ejemplo más, bueno, con el azufre. Tengo el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. En estos casos van a ver que la nomenclatura. La nomenclatura, acá se usa mucho la nomenclatura que es por atomicidad. En cambio, en los metálicos o los básicos se utiliza más la nomenclatura tradicional, la común. Yo en el apunte que preparé van a ver que hay tres maneras de llamar a los compuestos, tres nomenclaturas. Está por atomicidad, por numerales de Stokes y la tradicional. Normalmente yo suelo utilizar la nomenclatura tradicional, la común.
pero vamos a verla así nos queda claro. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo del hierro, ¿no? Que tenía dos números de oxidación posibles, el 2 y el 3. Supongamos que tenemos con 2. El compuesto que se forma es este. Por la nomenclatura tradicional o común, se va a llamar óxido ferroso. Esta es la común. Por la nomenclatura de atomicidad, se llamaría monóxido de hierro. Monóxido. Así. Monóxido de hierro. Y por la nomenclatura de numerales de Stock, se va a llamar así. Óxido de hierro. Y entre paréntesis se pone el 2. Porque este número se refiere al número de oxidación que utiliza el hierro en este compuesto. Estas son las tres formas de llamarlo al mismo compuesto. Esta es la nomenclatura común o tradicional. Esta es la de atomicidad. Y esta es la de Stock. Si fuese con el hierro 3+, va a ser este compuesto. Entonces, por común sería óxido férrico. Férrico. ¿Ven la terminación? Acá es oso, acá es ico. Cuando es el número más chico posible es oso, cuando es el más grande es ico, cuando son entre 2. Por la nomenclatura de atomicidad sería trióxido, porque tenemos trióxido, porque tenemos 3 hierro, de dihierro. ¿Bien? Porque tenemos trióxido, tenemos 3 oxígenos, de dihierro, porque tenemos 2 hierros. Y la otra nomenclatura, la de Stock, que sería la tercera, sería igual que esta, óxido de hierro, pero con un 3 acá. Óxido de hierro 3. Bueno, con respecto a los óxidos me faltó, veamos, para que les quede más claro, ver cómo es que se forman, porque eso no lo dije al principio. Tenía que haberlo dicho antes que nada. Los óxidos se forman al reaccionar. Por ejemplo, yo tengo un clavo, ¿no? Que es de hierro. Entonces, este clavo tiene hierro. Reacciona con el oxígeno y me va a dar el óxido de hierro, que puede ser ferroso o férrico. Supongamos que es el férrico. Así se combina. Me falta igualarla. Siempre acuérdense de igualar las ecuaciones. Este sería, le pongo un 2 acá adelante, un 4, acá le pongo un 3. Bueno, ¿ven? O sea, reacciona el metal con el oxígeno y se forma el óxido básico. Y se llama básico porque si yo le agrego agua, va a formar un hidróxido al agregarle agua. Va a formar este compuesto, que es el hidróxido férrico. Este sería un óxido básico. Mientras que un óxido ácido podría ser este. Así. Yo tengo el carbono, cuando reacciona con el oxígeno, se forma dióxido de carbono. Este es un óxido ácido. En realidad nunca reacciona el carbono directamente, sino que reacciona el gas metano o cualquier combustible que tiene carbono, pero se forma el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, si yo le agrego agua, lo que se va a formar es un oxoácido, que es este, el ácido carbónico. Esto es lo que ocurre en la soda. O sea, la soda es agua que nosotros le inyectamos dióxido de carbono, este gas. Cuando el gas se disuelve en el agua, te forma este ácido, se llama ácido carbónico. Por eso, digamos, la palabra aguas carbonatadas, de ahí viene. O sea, que es agua que se le inyectó dióxido de carbono y en solución se forma el
el ácido carbónico. Por eso las gaseosas tienen ese gusto levemente ácido. Si algún día andan con acidez, no se tomen una gaseosa o una soda porque lo van a sentir bastante. Bueno, esto sería óxidos entonces.